El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La poderosa palabra del Señor estará en Isaías capítulo 33 versículos del 15 al 17. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Hoy en día esta palabra cohecho es muy usada en muchos países a nivel mundial, y lo es porque se está haciendo práctica de la misma, hoy más que nunca, y por lo mismo aprenderemos en su forma natural y espiritual, porque ya las escrituras hablaban de aquello. No se ha homologado el significado de esta palabra, por lo que vamos a mencionar los más importantes. El origen etimológico del cohecho para algunos autores deriva de la voz latina conficere, que significa o es equivalente a sobornar o corromper a un funcionario público. Otros piensan que procede del vocablo latino coactare, que quiere decir forzar, obligar, compeler, lo que obedecería a que en un principio el hecho realizado pudo tener la idea de fuerza. En forma general, podemos definirla de la siguiente manera. El cohecho es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., sea entregada a un funcionario público para que éste concrete u omita una acción. Cabe señalar que existe un cohecho propio e impropio, y la gran diferencia radica que en el primero el agente solicita, recibe dinero o acepta promesas por violar la ley, en cambio en el segundo lo realiza pero por cumplirla. Para entender esto vamos a los primeros versículos de Isaías 33, donde está el mensaje de hoy. Dice Isaías capítulo 33 versículos 1: Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Sabemos que existe diferencia entre hurtos y saqueos. Mientras los hurtos son robos más bien individuales, de cosas pequeñas, que sucede con planificación, pero escondidas, en cambio los saqueos suceden generalmente en situaciones especiales de agitación social, ante la ausencia de alguna autoridad policial o del orden público, y participan incluso las personas quienes no se atreverían individualmente, pero ante un frenesí generalizado y en la creencia de que sus acciones pasarán desapercibidas o que está respaldada en su accionar porque, entre comillas, todo el mundo lo hace, ellos también se tientan a hacerlo. Son creencias, tormentas que se levantan, empiezan en un lugar y van arrasando hacia otros lados. Por ejemplo, cuando empezó las dictaduras en algunos países de América Latina, esto se expandió por muchos países. Son vientos y tempestades de cambio que pueden ser para bien o para mal. Recuerdo que antes de conocer al Señor, viajé por muchos países, tiempo que pocos lo hacían. Hoy en día los jóvenes apenas están saliendo del colegio, están viajando, recorriendo países. Lo mismo está pasando con los adultos mayores, son creencias. Lo mismo en el tema del cohecho. Hoy en día se está practicando masivamente a gran escala. Ya no hay temor, políticos, deportistas, empresarios, todos están entrando en estos vientos que arrecian. Pero nosotros, los seguidores de Jesucristo, no debemos temer porque estamos con Él. Así pasó cuando Jesús calmó la tempestad en Marcos capítulo 4 versículos del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Lo mismo antes de la venida del Señor se levantarán 4 vientos, de la que habla el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 2. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Espiritualmente, retomando el tema del saqueo, así sucede con la palabra de Dios, porque todos piensan que Dios se limita a callarse, a que uno exprese su fe, su amor hacia Dios, y como no ve una respuesta clara y un juicio firme de Dios, cada uno se fue atreviendo y atreviéndose más. Cada uno que violentaba una ley, otros 2, y así fue aumentando. Pero siempre no pasa nada. Y hoy por hoy es más difícil encontrar una persona, un creyente, quien vive en el temor de Jehová. Todos en algún momento se alegraron porque fueron rescatados de los pecados que habían cometido en el mundo, y agradecieron inmensamente a Jesucristo. Así aprendieron a vivir dentro de las leyes, de los principios y doctrinas de las Escrituras. Pero enseguida se dieron cuenta que cuanto más vivían así, se veían con las manos atadas, entre comillas, y apartados de las cosas que más desea su carne, y no son pocas las personas quienes en su fuero más íntimo hubiesen deseado conocer a Jesús bien entrado en edad, porque ahora con el conocimiento de la palabra, tienen sus acciones muy restrictas por causa de la verdad. Así cada uno comenzó a olvidar a propósito, cada uno comenzó a hacerse el ignorante, luego ya hacían con alevosía, pero siempre esperaron cuál sería la respuesta de Dios. Pero cuando entendieron que en sus razonamientos que Dios no estaba accionando según su justicia, lentamente surgió una impunidad generalizada. Hoy todos saquean la palabra de Dios y todos defienden con la boca, pero constantemente están distorsionando, olvidando, evitando, cercenando, cambiando doctrinas. Hasta pastores de iglesias vieron que eso convenía, que agradaba a los hombres, y comenzaron a cambiar ante la pasividad de Dios según ellos. Pero las Escrituras dicen en Gálatas capítulo 6 versículos del 7 al 9: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Antes aparecían algún que otro hombre, un pastor valiente que abogaba para que los hombres se arrepintiesen de sus rebeldías, de sus pecados, de sus amores con el mundo. Pero eso también fue disminuyendo. Si antes había una generación que escuchaba a estos pastores y obedecían, luego aparecieron otra generación que hicieron de oídos sordos, de rostros duros e insensibles. Así pasaron 1 o 2 generaciones, y esos pastores también desaparecieron. Y si no hay pueblo u oveja que escuche el clamor de un pastor, y los años pasan y mueren estos pastores, y vinieron otros pastores que comprendían el corazón de los hombres modernos y ávidos de codicias. Bueno, los propios pastores se hicieron más ávidos que las ovejas. Finalmente también lograron vencer a las voces de aquellos profetas que Dios enviaba como voz que clamaba en nombre de Dios. Muchos se hicieron de oídos sordos ante aquellos que predicaban contra el pecado, y cuando ya no hubo esas voces en el mundo, pensaron que ellos estaban en lo correcto, que ellos estaban con las manos libres porque ya nadie les reprendía. Mas el error de estos pecadores y olvidadizos de Dios y de su ley es que Dios no se esfuerza en convencer para siempre a un creyente rebelde, ni debe torcer con fuerza el camino desviado de una oveja. Tampoco tiene que realizar algún milagro para que ellos comprendan su error, o la ignorancia en sus doctrinas, porque luego que Dios haya enviado hombres, personas, situaciones, acciones, espera, paciencia, longanimidad, como lo dice Romanos capítulo 2 versículos del 3 al 5, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Y si todo esto es menospreciado por los hombres para negar o cerrar los ojos, también Dios tiene otro método. Ya no persiste con los rebeldes e incrédulos, sino que se va en rescate por otros, y comienza a levantar a hombres que sí escuchan, responden, que aman, que obedecen, que sí desean caminar por el camino de vida. Como lo dice el mensaje de Nadie es profeta en su tierra en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pero a los hombres que imploran salvación de corazón, como lo dice el versículo 2 de Isaías 33, Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. A esta persona Dios siempre acude, pero muchos huyen de él, según los versículos 3 y 4 de Isaías 33. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú, sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Como una mariposa, los hijos genuinos pasan de ser oruga a ser mariposas, pero muchos se quedan solo en orugas. Dice Salmos capítulo 78, versículo 42. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Las langostas en la historia hicieron mucho daño porque destruían cosechas. Muchísimos campos eran arrasados por ellas, pero en los que reposa el Espíritu de Dios ocurre lo siguiente, versículos 5 y 6 de Isaías 33. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Pero serán días duros, la lucha espiritual será fuertísima. Versículo 7 de Isaías 33. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, han anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Pero llegará el tiempo cuando Dios se levanta, dicen los versículos 10 al 13 de Isaías 33. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho.
es decir, los que están en el mundo, y vosotros los que estáis cerca, a los que el Señor ha llamado, conoced mi poder. Los pecadores asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Todo esto será para los que obran mal, pero veamos quiénes habitarán en las alturas, y es aquí donde está referido el mensaje de hoy. Versículo 15 de Isaías 33. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, cederá su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Vemos que una de las características de los que verán al rey es aquel que sacude sus manos para no recibir cohecho. Y aquí vamos a centrar nuestro mensaje. Si bien es cierto que cuando el profeta Isaías escribió, mediante la inspiración del Espíritu Santo, donde más se hizo notorio fue en la época en que nuestro Señor Jesucristo caminó por esta tierra, en la época del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se encontraba en la cúspide de su poder, era la mayor administración humana que el mundo había visto. La legislación romana era tan eficaz que aún constituye la base de los códigos legales de muchos países. No obstante, pese a los logros de Roma, sus legiones no consiguieron vencer a un enemigo insidioso, la corrupción. Finalmente, esta aceleró la caída del imperio. El apóstol Pablo fue una de las personas que sufrieron por culpa de los funcionarios romanos corruptos. Félix, el gobernador romano, que lo interrogó, al parecer reconoció que el apóstol era inocente, pero como era uno de los gobernadores más corruptos de su día, retrasó el juicio con la esperanza de que Pablo le diera dinero para conseguir su libertad. Veamos Hechos capítulo 24, versículos del 22 al 26. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirlo o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Vemos cómo Pablo no sobornó a Félix, sino que le habló con franqueza de la justicia y el autodominio. Félix no cambió de costumbres y Pablo prefirió permanecer en prisión a tratar de eludir el proceso legal mediante un soborno, un cohecho. Predicaba un mensaje de verdad y honradez y vivía en conformidad con él. Dijo Pablo en Hebreos capítulo 13, versículo 18: Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Por qué se negó Pablo a tolerar la corrupción? Porque deseaba hacer la voluntad de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos del 17 al 18: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Además, Pablo muy probablemente recordaba el mandato específico de la ley de Moisés. Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 19: No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El rey David entendía a sí mismo que Jehová odia la corrupción y le pidió que no lo contara entre los pecadores, cuya diestra está llena de soborno, en Salmos capítulo 26, versículo 10. Quienes adoran a Dios con sinceridad tienen más razones para rechazar la corrupción. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 4: El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Esto toca también a la iglesia. Muchas veces creyentes dan su diezmo,
pero hacen el menor esfuerzo para cumplir los mandamientos, tal vez para aplacar su conciencia, o dan presentes continuamente al pastor para ser considerados en trabajos que todos quieren. Si esta es la motivación de dar, entonces de alguna forma está participando de un cohecho, y el pastor pisa el palito y actúa conforme a esto, o cegar los ojos por aquella persona porque le da presentes. Dice 1 Samuel capítulo 12 versículo 3: Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Con el cohecho también se deshonra al Creador, quien nos dio el deseo inherente de justicia. En el pasado Jehová intervino para erradicar la corrupción flagrante. Por ejemplo, explicó sin rodeos a los habitantes de Jerusalén porque los entregaría a sus enemigos. Dijo mediante el profeta Miqueas en Miqueas capítulo 3 versículos del 9 al 12: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbre de bosque. La corrupción había arruinado la sociedad israelita, tal como debilitó a Roma siglos más tarde. En conformidad con la advertencia divina, aproximadamente un siglo después que Miqueas escribió estas palabras, Jerusalén fue destruida y abandonada. No obstante, ningún hombre ni nación tiene que ser corrupto. Dios anima a los malvados a dejar su modo de vida y cambiar de manera de pensar. Dice Isaías capítulo 55 versículo 7: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios desea que todos y cada uno de nosotros sustituyamos la avaricia por la generosidad y la corrupción por la justicia. Dice Proverbios capítulo 14 versículo 31: El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Nos recuerda el Señor. Nos preguntamos, ¿qué puede motivar a una persona a dar ese cambio? La misma fuerza que motivó a Pablo a renunciar a ser fariseo y a hacerse un seguidor incondicional de Jesucristo. El Señor habló a través de Pablo en Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El mismo futuro de la humanidad depende de esta transformación. La avaricia y la corrupción desenfrenada pueden arruinar la tierra, tal como lo destruyeron a la ruina del Imperio Romano. Afortunadamente, el Creador de la humanidad no piensa dejar esos asuntos al azar. Ha decidido causar la ruina de los que están arruinando la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 18: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Tal vez no sea fácil en estos tiempos vivir honradamente, pero Dios nos dice en Proverbios capítulo 15 versículo 27: Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Sinónimos para cohecho son soborno, regalo, dádiva, unto, coacción, corrupción, y otra palabra que se le parece mucho y que las escrituras hablan es prevaricar, que según el Diccionario Universal significa delinquir un funcionario público por faltar a sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes de su cargo.
pero en el diccionario bíblico más o menos significa tener convicción de lo que Dios dice y que es la verdad, pero así y todo hacer caso omiso a esa palabra, ya sea por la terquedad, soberbia o conveniencias personales. Dice Oseas capítulo 6 versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. También Salmos 119, 158, veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Proverbios capítulo 2 versículo 22, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios capítulo 21 versículo 28, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Isaías capítulo 1 versículo 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Sofonías capítulo 3 versículo 4, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Cuando esto lo veas en tu entorno te preguntarás, versículo 18 de Isaías 33, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprenderás. Así también muchas veces, cuando estuvimos en el mundo, sacábamos provecho de los indefensos, tal vez de los que ya eran seguidores de Jesucristo, y probablemente no directamente, sino indirectamente, muchos de ellos, tal vez familiares, compañeros de trabajo, tal vez en algún momento nos aprovechamos de su bondad. Tal vez presionábamos haciéndoles ver que como ellos eran seguidores de Jesucristo, debían aguantar. Pero ya después, cuando ya nos encontrábamos en la vereda del Señor, pasábamos por aquello, y al menos que nos muramos, tenemos que pagar el precio de seguir a Jesucristo. Pero nada se comparará a la vida venidera. Muchos ateos e incrédulos salen con la siguiente pregunta a los cristianos: ¿y si después de la muerte no existe nada más? Una vez le respondía uno de ellos: ¿y si es verdad? Porque nosotros sabemos que es verdad. Además, el tener una vida más tranquila, con un Padre que nos cuida, ya está pago, valió la pena vivir así. Pero aquel que no ha creído en el Hijo de Dios, cuando todos vayamos a la resurrección, ellos van a tener grandes problemas. En cambio, para los hijos de Dios, será como dice Isaías, capítulo 33, versículos del 20 al 22, y con esto terminamos. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente ahí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Amén.